Carlos a Juan Matus, ¿no? Le decía, oiga, Juan Matus, pero ¿qué de malo tiene ser tímido en esta vida? ¿No? Y Carlos decía, no tiene nada mal, nada de malo, nada de malo, puede ser tímido, ¿no? Siempre y cuando seas inmortal. Pero si eres un ser mortal, el ser tímido te limita en todo lo que tú quieras hacer en tu vida, porque por la timidez no te arriesgas un proyecto, no conoces a esa persona. Hay desastres, siempre en una llena hay despapalles. De hecho, hablábamos hace ratito de la conexión con la luna y decía, cuando estás sintonizado, te empiezas a sintonizar, comienzas a sentir los cambios de la luna. Y cuando es luna llena, cambia tu estado de ánimo, cambia tu humor, cambia tu energía, ¿no? Hay una regla, si tú te metes para manipular a alguien más, tarde o temprano alguien te va a manipular. Si tú te metes para hacerle daño a alguien, tarde o temprano alguien se va a meter para hacerte daño a ti. O sea, va más allá del bien y del mal, que es equilibrio. Día, noche, De hecho, eléctrico, si magnético. se dice en el desarrollo personal que en la medida que yo puedo manipular, es la misma medida en la que también soy manipulado. Y es así, porque si yo le hago un amarre para manipular a una persona que no se vaya, yo también me estoy amarrando a esa persona. Exacto. Entonces estoy dándole mi vida y le estoy exigiendo que me dé su vida. Tu propia Ese parte proyecto, sombría ya sí, te está dominando, ¿no? exactamente. También fíjate que eso es uno de los aspectos más interesantes de la sabiduría mexica. Parafraseando a otro de mis grandes maestros, él decía, la espiritualidad es todo menos fácil. Y definitivamente, ¿no? Hay una parte muy light de, no, hombre, nos vamos con el efecto placebo de que somos supercreadores y ¿no? Salimos y pedimos todo, pero... Entras en el proceso de que también es ego y es moda, y es soy espiritual, y voy a meditar, y hago esto, y hago lo otro. No, pero y ya no, nada de solamente mala energía. solo es moda, ¿no? La realidad es que el proceso de desarrollo personal es, yo siempre les digo, el camino del conocimiento es un camino muy solitario. ¿Por qué? Porque... Vale, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, días, noches, dependiendo a qué hora nos veas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro podcast. Tengo como invitado a Eduardo Flores, que él se ha Hola, hola. especializado mucho en el conocimiento ancestral, en la conexión con la naturaleza, en temas muy, muy interesantes que de alguna manera nos han complementado aquí en Código Sí. Entonces, vamos a platicar con él un ratito, vamos a darle continuidad a esto de buscar la sanación desde un punto de vista diferente, desde otro enfoque diferente a la medicina tradicional o medicina moderna. Y vamos a platicar con Eduardo. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias. Pues adelante, cuéntanos, tú tienes formación en conocimiento ancestral, hablando como que hablando del conocimiento de los aztecas, de qué tipo de conocimiento y a qué se refiere este conocimiento ancestral. Pues bueno, fíjate que hay un término que mucha gente conoce como tolteca, que muchos interpretan que son solamente los atlantes que puedes ver en Tula, ¿no? De la civilización de los toltecas. En realidad, tolteca, una de las traducciones que tiene, aunque hay toda una polémica en todo lo que es traducción de náhuatl o de cualquier otro idioma ancestral, es que significa una u otra cosa, pero tolteca significa básicamente hombre de conocimiento o guerrero con conocimiento. Entonces, la toltequidad de ahí abarca muchas regiones. Por ejemplo, hay algunos que usan el término de toltequidad mexica, toltequidad maya, toltequidad inca. Entonces, definiendo, digamos, como un resultado, lo que yo vengo a hacer, vengo a hacer un guía de toltequidad inca y toltequidad mexica, abarcando un híbrido, que a mí siempre me gusta comenzar comentando una profecía que se contaba hace muchos años, que el águila y el cóndor volaban juntos durante un tiempo, pero por problemas del quinto sol, el sol que está terminando, ¿no? De hecho, en estos tiempos, por eso tantos desastres naturales, definieron sus distancias, hubo una pelea, una discusión, y definieron sus distancias entre los hijos del sol y los de la luna, los mexicanos y los andinos, digamos, peruanos, chilenos, bolivianos, y que justamente en estos tiempos el águila y el cóndor iban a volver a volar juntos para fusionarse y así crear una nueva humanidad. Así que básicamente, digamos, que se trata de esa profecía, se trata de esa conjunción entre dos grandes civilizaciones que fueron los mexicas, los incas
y mexicas pues abarca un poco de la tradición mexicana, de la energía de México Ajá. con la Inca, para entender a través de estos conocimientos ancestrales cuál es nuestro verdadero papel en el mundo, cuál es nuestro verdadero papel o qué es lo que hemos venido a hacer tanto individualmente como colectivamente, y a través de ello cómo podemos sobrepasar nuestros problemas o nuestros conflictos, ¿no? Así es. No obstante, digamos que desde hace aproximadamente 16 años yo comencé a ir a escuelas de conciencia o de ciencias antiguas, digamos, muy variadas, ¿no? Conocí un poco de rhabdomancia, de terapia energética, metafísica, física cuántica, conocimiento de dimensiones. Entonces, pues ha sido Un un proceso bagaje, de formación. sí, Ujú. sí, dentro del cual, como yo les digo a las personas, depende mucho qué te vibra en el corazón, y Ujú. para mí, por la sabiduría ancestral, el poder encontrarme frente a frente con el sol, con la luna, con la tierra, ha sido lo que ha despertado esa gran pasión en mí, inclusive más allá de grandes tesis de pensamiento, ¿no? De ciencias antiguas. Ok, sí, porque bueno, aquí en específico en código, lo que hemos tratado o lo que estamos buscando es al ser nosotros un centro de conocimiento y desarrollo humano, nos llega obviamente gente con muchas problemáticas, enfermedades o situaciones emocionales, ¿no? Que estamos atorados, ¿no? De lo que tú nos hablas es el conocimiento de los antiguos, ¿no? Y tú nos dices el verdadero motivo individual y colectivo de nuestra existencia en la Tierra. Sin embargo, al día de hoy, en la actualidad, las personas difícilmente piensan en estas cosas, ¿no? Difícilmente buscan un porqué, un para qué, es más, es muy difícil que alguien se sienta parte de algo, ¿no? Como que queremos todos ser parte de algo, pero algo que nos dé popularidad, que nos haga parte de ser de un grupo, ¿no? De algo. Y entonces ahí es donde mucha gente pues se deja llevar muy fácil, ¿no? Y de pronto están metidos en religiones, en sectas, en grupos por ejemplo, están los famosos estos vendehumo que le llaman, los gurús de los negocios, todo eso, y fácilmente se caen en esas redes, ¿no? Donde lejos de buscar un bien comunitario personal, estamos solamente siendo parte de una manipulación, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, yo te escucho a ti cuando hemos platicado y he visto algunos rituales que has hecho, algunas meditaciones, eh, que tú te comunicas a través de ciertas meditaciones o rituales o cantos, te comunicas con las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, yo al principio no entendía y me costaba trabajo saber cómo es la comunicación tú le llamas el sol, la luna, los cuatro vientos, las montañas, la tierra, obviamente, ¿no? Que le llamas Pachamama y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lograr o cómo lograr entender en un lenguaje simple para que cualquiera que ahorita nos están viendo y somos la mayoría, o mucha gente, somos ajenos a este conocimiento? Sin embargo, es muy interesante porque sí nos conecta con nuestras raíces, sí nos lleva a lo mejor a una verdadera evolución y no a una involución, que es lo que creo que está pasando en la sociedad actual. El ser humano está involucionando, cada vez va en retroceso, y bueno, tecnológicamente sí vamos avanzando, pero el problema de que el ser humano se quede estancado o retroceda es que la tecnología va a terminar destruyendo a la humanidad, ¿no? O al mundo, y de hecho eso es hacia donde vamos. Entonces, a través del conocimiento ancestral o el conocimiento de lo que tú le llamas los toltecas, que es volverse un guerrero de conocimiento o un hombre de conocimiento, podríamos regresar un poco a nuestras raíces, a nuestra comprensión y quizás cambiar un poquito nuestra forma de pensar para encontrar un porqué de la vida diferente. Sí, fíjate que hablar de este tema justamente en estos tiempos donde Ajá, estamos viendo tantos desastres naturales, donde sí. estamos viendo tanto movimiento, tiene mucha relevancia, ¿no? Porque hay mucha energía atorada justamente por esta falta evolutiva que hemos tenido como humanidad, y que la tierra o las fuerzas tienen que mover forzosamente. Entonces,
Si no la movemos a conciencia, lo que hacen ellos es, ¿sabes qué? Tengo que sacudir. Es como si tú dices, ¿sabes qué? No he limpiado mi casa un mes, la tengo que limpiar ahorita, pues en vez de tener que tirar un poquito de agua y barrer, tienes que echar un tambo para que se vaya a la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo que está haciendo ahorita la Tierra. Yo como lo puedo comentar de la forma más sencilla posible es que, porque de repente hay gente que malinterpreta cosas y dice, ah, tú eres de la religión azteca entonces tú adoras al dios Sol. Pero te digo, mira, si ahorita nos pusiéramos a analizarte a ti, sin hablar de religiones ni nada, que no es básicamente una religión, te puedo comprobar científicamente y personalmente que tienes una relación con el Sol, que estás conectado con el Sol mediante algo que se llama efecto vibratorio, que de ahí podríamos hablar de la serie Fibonacci o, por ejemplo, los fractales, que son explicaciones un poco más científicas, matemáticas o geométricas de cómo todos estamos conectados y de cómo todos inconscientemente estamos emanando energía y estamos recibiendo energía de regreso, ¿no? Eso son las frecuencias vibratorias, hablaríamos de una frecuencia vibratoria densa que es algo sólido, una sutil que es algo intangible como el viento, como un pensamiento. El caso o el hecho es que es como el Wi-Fi, digamos que todos estamos, para hablarlo en términos inclusive hasta tecnológicos, hay un Wi-Fi universal y todos estamos conectados, o sea, nadie puede decir, no, yo no tengo la contraseña, es que a mí no me... Todos estamos conectados todo el tiempo. Y estas conexiones entre personas, pues sabemos que inconscientemente podemos estar conectados, ¿no? Inconscientemente, de hecho, la primera vez que nos vemos dos personas a los ojos, en 3 segundos escaneamos toda su energía, pero eso no lo sabemos conscientemente, ¿no? Pero yo ya podría entender qué has pasado tú en el viaje de tu alma o qué ha pasado una persona. De hecho, por eso muchas veces viene el enamoramiento, porque ves a una persona, ¿no? Que te gusta y hasta cierto punto te gusta porque trae algo que tú has buscado por muchas vidas. Ya es un tema muy polémico, pero ya en algún punto hablaremos de eso, ¿no? Y que a ti te atrae mucho, ¿no? Entonces, cuando pasa la comunicación a una forma consciente, vamos a poner que estamos aquí, ni nos comunicamos y de repente digo, oye, ¿qué pasó, Lorenzo? Tú dices, ¿qué pasó, Lalo? No, ay, wow, ¿no? Me respondió, que es lo que siempre le digo a la gente. Cuando tú le hables al sol, el sol te va a responder. Cuando le hables a la luna te va a responder. Cuando le hables a la tierra te va a responder, porque son seres completamente conscientes y que están influenciando tu vida en muchos aspectos, porque de hecho hay muchos tipos diferentes de fuerzas y hay muchos tipos diferentes de influencias. Y habrá quien ahorita puede pensar y decir, hombre, qué falso, qué chafa, bueno, ¿y qué comes, no? O sea, ¿y tu cuerpo qué come? Se alimenta de la tierra, ¿no? De hecho, esa es precisamente lo complicado del asunto, que la modernidad nos ha desconectado tanto de la naturaleza, de nuestro origen, de nuestra existencia, de nuestra creación, que pensamos que somos seres únicos y que no tenemos conexión o correspondencia o no tenemos que ver con nada más que con nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza, yo digo que es ahí donde la humanidad empieza a enfermar, donde el ser humano empieza a enfermar, porque somos tan divididos, tan individuales, que pensamos que nuestra vida es única y que no me afecta tu forma de actuar y no me afecta la forma de actuar de los demás, y por lo tanto no les afecta a los demás mi forma de actuar. Pero entonces cuando empezamos a comprender eso, imagínate, si es complicado que yo pueda entender que yo estoy conectado con otro ser humano cualquiera y que sus actos de él también me afectan de alguna forma y mis actos afectan a la humanidad entera, imagínate qué más complicado es poder comprender que además de los seres humanos yo puedo estar conectado con la tierra, con el sol. Digo, el sol es algo que yo veo a millones de kilómetros de aquí, que sé que me da calor, sé que es parte de la energía de la tierra, pero el hecho de pensar que yo pueda tener una comunicación con el sol es algo complicado, ¿no? O con la luna, ¿no? Hace poquito hicimos un ritual aquí que invocamos a las fuerzas, y entonces yo sentí la presencia, sentí la energía, y en mi vida hubieron algunos cambios derivados de ese trabajo de meditación y de pedir a las fuerzas que nos ayuden, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, creo que hoy, y creo que tiene mucho que ver con nuestra historia de educación y nuestra historia de cientos de años
de ir como enfocando a la humanidad hacia algo más mecánico, automático, robótico, porque pareciera que los seres humanos no tenemos más que el mismo fin todos, ¿no? Y pareciera que el mismo fin fuera un fin muy banal, ¿no? Cuando pensamos a profundidad y nos sentamos a pensar cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia y revisamos los actos, no solo los nuestros, sino los de todas las personas, vemos que mucho de lo que hacemos constantemente en nuestra vida no tiene ningún sentido, porque pues a lo mejor, no sé, luchamos por ser millonarios y al final de la vida no logramos ser millonarios, pero de todas maneras lo poco, mucho que se haya conseguido se va a quedar en la tierra. Y el único fin por el que la persona vivió toda su vida fue por algo material o por algo de aceptación o por el amor del otro, cosas tan simples o tan banales, ¿no? Cuando tú me hablas de estas cosas, yo entiendo como que podríamos tener nosotros capacidades de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Como no sé, si yo me puedo comunicar con el sol, con las energías, con las fuerzas, podría tener acceso a muchas cosas. Sí. Fíjate que la principal capacidad que puede desarrollar un ser humano en esta vida, en esta experiencia, es sanar. Para empezar, todos venimos a este mundo a sanar. Y eso a mucha gente ya le suena complicado, ¿no? Porque uno dice, es que si yo ahorita pienso que yo estoy completo, que yo soy un ser integral, que yo ahorita ya, hombre, mira, estoy bien, ya mi familia, dinero, trabajo, etcétera, yo no necesito sanar nada. Y sabemos que mucha gente se resiste a sanar. Para empezar, uno cuando viene a esta vida tiene que sanar su relación con el universo, con la vida, con las fuerzas, que es algo que ya en el tema pues vemos más a fondo, ¿no? Que el hecho, el problema, el conflicto es que uno dice, oye, qué padre que estoy conectado con todo, sí, pero varias de esas conexiones no son armónicas. ¿No? A veces nos duele que, oye, es que con mi esposa ahorita pues no está funcionando bien la conexión, hay como que energía densa y nos incomoda. Bueno, así puede haber con varias de las fuerzas que regulan grandes aspectos de tu vida, problemas. Tienes que sanar esa relación, tienes que sanar la relación también con lo que los andinos, sabios andinos llaman el viaje del alma. Tienes que sanar a tu alma que se fragmenta con cada hecho traumático que has vivido en esta vida y dígase, ya hablando de un tema más profundo de la reencarnación, en vidas pasadas, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase de uno de mis grandes primeros maestros de conciencia que decía, si tú dices que si eres bueno vas una eternidad al cielo y si eres malo vas una eternidad al infierno, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de vivir una eternidad en el cielo o en el infierno? Pues la eternidad es la eternidad, ¿no? O sea, no hay forma pues, no, ya vengo 3 eternidades en uno y desde ahí viene esa idea, ¿no? De que te plantees de dónde vienes. Entonces, para empezar, cuando dice uno, porque en esta cuestión de espiritualidad, de repente hay mucha gente que tiene la idea de que la espiritualidad sirve para inmediatamente tener superpoderes con decretos y ser un supermanifestador y ser un ser perfecto que ya no tenga ningún error ni ningún pendiente. Y va desde romper ese paradigma que la sabiduría ancestral sí te lo maneja, ¿no? Te dice, vienes a sanar. Y va a ser un proceso grande. Por ejemplo, como somos seres que además estamos manejados por el ego y el reconocimiento, lo primero que se piensa cuando hablas de poder tener conexión con todas estas fuerzas y podemos lograr o tener ciertas habilidades que cualquier otra persona no podría tener, lo primero que uno piensa es en el ego, ¿no? Voy a ser más reconocido y voy a ser como un superhéroe y voy a tener poderes y voy a poder predecir el futuro y ser clarividente y tantas cosas esas que sí se llega a tener. Pero yo creo que mientras no se logre derrotar el ego o derrotar ese fin egoísta, no va a suceder, ¿no? Porque todavía está el pensamiento enfermo, vamos a llamarle, el pensamiento enfermo antes que el pensamiento sano que nos lleva a una verdadera conexión con nuestras raíces, con nuestro ser. Y como dices, ya desde que llegamos al mundo llegamos a sanar, pero pareciera que en el mundo llegamos sanos de bebés y en el transcurso de nuestra vida enfermamos. Y para muchas personas la vejez es una vejez traumática. ¿Por qué? Porque solamente es esperar la muerte porque ya hay mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde yo en código sí he estado buscando cómo
lograr encontrar esas respuestas para ayudar a las personas, no solo a nosotros los que estamos dentro de este proyecto, sino a todas las personas que llegan o se acercan de alguna manera a Código para que encuentren una sanación más integral, que no solamente te sane en el momento, sino que además te cambie la vida y que te lleve a una vejez digna, a una a un entendimiento de la existencia desde otro punto de vista al tradicional, ¿no? Porque el tradicional no tengo, yo en toda mi vida nunca hubo una materia en la escuela, una educación en la casa o algo que nos explicaran para qué venimos, ¿no? Es más, la educación se va mamando en la casa, en la escuela y en todas partes y vamos creando nuestro constructo de pensamiento, que son todas nuestras ideas y nuestra forma de percibir el mundo. Cuando yo ya soy adulto, yo ya no tengo que hacer gran esfuerzo porque ya tengo todo lo que debe de ser instaurado aquí. Es decir, yo digo, bueno, se trata de ganar dinero. Para ganar dinero hay que hacer estos actos. Se trata de enamorarme y tener una familia. Hay que hacer estos actos. Se trata de terminar una carrera y son cosas muy cotidianas, muy básicas que al final del camino pues nos terminan enfermando. Exacto, yo siempre le digo a la gente el modelo vaca, ¿no? Porque me acuerdo cuando era niño y en la primaria, en el libro de biología, venía una vaca y decía, naces, creces, te reproduces, ya se veía ahí el becerrito y te mueres, ¿no? Y ponían a la vaca y toda viejita ahí tirada. Entonces decía, pues, es el modelo vaca, es lo que venimos a hacer, pero en ese naces, creces, ya tienes que ser popular, tienes que consumir más y más caro. Y cuando tengas hijos tienes que comprarles más y más caros. Imagínate cómo te exprime. Cuando tengas nietos te agarras como tu batería energética. De hecho, en la sabiduría no ancestral, digamos en general, ¿no? En todo lo que es el conocimiento energético, se sabe que cuando tienes hijos es porque te hace falta energía. Necesitas como una pila de energía que finalmente pues a veces te ayuda a darle propósito mentalmente a tu vida, ¿no? Entonces imagínate, mucha gente, y es muy común en México, ya el abuelito, la abuelita espera a los nietos porque es su reserva, su última reserva, ¿no? Para poderlos querer, para poder transmitir. Entonces es verdad, mucha gente llega a la tercera edad mutilada, llega a la tercera edad sin haber sanado, cuando debe de ser de las mejores, porque finalmente en la sabiduría ancestral se habla de 4 transformaciones que podríamos decir que empiezan en la niñez, la adolescencia, la adultez, que es donde mucha gente no llega para empezar, ¿no? Todos se quedan siendo adolescentes o todos quieren ser adolescentes toda su vida. Y finalmente la vejez, que es si le ponemos totemismo o le ponemos la referencia a las capacidades espirituales, energéticas, físicas de un animal, es el águila. El águila que vuela por encima de la tormenta, el águila que vive procesos donde prácticamente se destruye a sí misma para, si está capacitada, seguir viviendo, vivir otro ciclo de vida. Otro ciclo de vida. Y tiene una gran visión, que eso qué representaría, que regresáramos a los abuelitos, a las abuelitas, a los abuelitos, porque hay igual hombre y mujer, sabios, que entendían, que eran a los que les podías pedir un consejo y te daban el mejor consejo que podía haber en el universo, ¿no? Hoy en día muchos te juzgan. Ajá. Ay, abuelito, que esto, no, es que yo en mis ya tiempos. Ya estás desactualizado, es que... ya no sabes, ya sí. Avíntenlo por allá porque el abuelo ya desvaría, ¿no? Y por ejemplo, pero es que esto tiene mucho que ver con la forma de vida, es decir, antes los ancianos eran venerados, pero porque además de ser ancianos habían llevado una vida de conocimiento durante toda su vida, es decir, toda su vida fueron seres que se estuvieron preparando, fueron guerreros, lucharon sus batallas, ganaron y libraron sus batallas, se repusieron a sus caídas, a sus derrotas, y cuando llegan a viejos son seres que evidentemente están llenos de conocimiento, del conocimiento del mundo, de la conexión con el todo, de un entendimiento mucho más avanzado de lo que cualquier joven podría tener. Lo malo de ahora es que cuando las personas llegan a viejas, pues como dices, ni siquiera pasan la etapa de la adolescencia, cuando a lo mejor ya terminaron la escuela y piensan que ya saben todo lo que es en la vida. Es decir, dicen, pues la vida se va a tratar solamente de buscar el reconocimiento, ser un hombre exitoso y ganar dinero. Y entonces eso es lo que se enfocan a hacer, sin saber que hay otras cosas, ¿no? O sea, es como muy triste el darse cuenta ahorita con lo que platicas, que el llegar a viejo, cuando desperdiciaste tu vida y no la aprovechaste para volverte un hombre de conocimiento, sí vas a ser un viejo obsoleto
sin estar actualizado, sin entender la juventud, sin entender las cosas actuales del mundo, ¿no? Y entonces, pues nadie te va a tomar en serio. Seguramente se va a terminar un viejo en un Con asilo, amargura, amargo, con ajá, ansiedad sí, hacia el futuro y sobre... enfermo, ¿no? Solo y además sin nada que decir, ¿no? Cuando digo, si hubiéramos sido o si hubieran sido estas personas preparados durante toda su vida, su vejez hubiera sido muy digna, porque además, por ejemplo, yo conozco gente vieja, gente de 70, 80 años, pero están actualizados, es decir, saben usar el Internet. Ahorita que pasó la pandemia, se adaptaron perfectamente a los medios electrónicos, se adaptaron perfectamente a las compras en línea, se adaptaron perfectamente a todo lo actual, pero además de eso traen conocimiento no solamente de las cosas tecnológicas, sino traen conocimiento de todo este proceso de conexión y de entender mi existencia en una totalidad de correspondencia, no solamente con las personas, sino con todo lo existente en el mundo y más allá del mundo. Hablamos de la luna, del sol, de los vientos, de las fuerzas del universo, ¿no? Un día me explicabas del hoyo negro, ¿no? Que es una fuerza del universo que se come todo lo negativo, todo lo malo, bueno, no negativo ni malo, simplemente se va comiendo todo lo que va pasando por ahí. Entonces, sería muy, muy importante tener esta conciencia para saber que cuando vamos a llegar a viejos y todos vamos para allá, tendríamos que llegar con una sabiduría para que no pasemos una vejez deprimente. Ayer hablaba, para darte la palabra, de que decíamos, pareciera que el objetivo de la vida es encontrar un trabajo seguro, trabajar ahí toda su vida. No importa si lo disfrutas o no, simplemente búscate un trabajo que te dé prestaciones de ley, que te prometa una jubilación y ahí vas a trabajar toda tu vida. Y cuando termines ese proyecto o esa etapa de tu vida, es cuando inicia tu vejez, pero pareciera que en ese momento inicia el fin de tu vida, ¿no? Porque muchos jubilados, yo los veo que ya se jubilaron y ya se van a su casa, se encierran, no hacen más que regalarles el dinero a sus parientes o comprar el amor de sus parientes con dinero y esperar la muerte, ¿no? Cuando, por ejemplo, si pensáramos, como dices, el águila, si llegamos a nuestra vejez, iniciamos nuestra vejez, ya tenemos una etapa cubierta y sería el momento de iniciar un nuevo proyecto, una nueva etapa de desarrollo, de crecimiento, de hacia dónde ir. Y ahí es donde, bueno, yo luego les digo a toda la gente lo que me decía mi maestro: tienes que tener proyectos que vayan más allá de tu vida, es decir, crea proyectos para de aquí a 150 años, ¿no? Y yo digo, bueno, si muero en 100, bueno, pues dejarás un proyecto a la mitad que alguien tendrá que continuar y continuar. Y eso es como la idea de dejar un legado, ¿no? Fíjate que yo, a través de la sabiduría ancestral, tengo la conciencia muy clara de que mi más grande proyecto va a ser justamente en mi tercera edad, ¿no? Cuando encontraré o conoceré aún muchísimo más, en vez de esta terrible añoranza hacia el pasado, ¿no? Que cualquier persona que nos esté viendo ahorita, tenga la edad que tenga, sabe que esa añoranza a esos días cuando te ibas, yo me acuerdo mucho, ¿no? de chavito, que me iba caminando a la casa de un amigo y sabías que íbamos a ir a las maquinitas, ¿no? Entonces, y sientes esa, ¡ay, qué padre, qué bonito! No obstante, en vez de seguir en eso, ¡ay, y ya no fue, y ya no volverá a ser, y ya perdí eso, y ya no camino como Es antes! que ese es el problema, precisamente por lo que la gente no madura, ¿no? Yo hablaba el otro día con una terapeuta de aquí, una paciente, y le decía, ella me decía, es que recuerdo mi época de la universidad y cuando era hippie, me la pasaba a toda madre con los amigos, y yo quiero que eso vuelva. ¿Por qué tuvo que quedarse? Y le digo, bueno, es que en la vida hay etapas, ¿no? Y tenemos que dejarlas. Los amigos de la universidad a veces se tienen que quedar allá y ya no van a seguir contigo en la vida, ¿no? Es como decir, quiero disfrutar la vida como cuando era niño, ¿no? Tuviste la oportunidad de ser niño, disfrutar la vida, conocer a tus amigos, aprender, pero de pronto se acabó la niñez y entraste en la adolescencia, y la adolescencia también te deja una enseñanza, pero llega un punto en el que dices, ya no soy adolescente, ya ahora empiezo mi etapa adulta, y ahí es otra etapa, y cada proceso de desarrollo, de crecimiento, implica que yo tengo que estar dispuesto a hacer ciertos finales, a hacer ciertos cierres. Es decir, esta etapa se acabó, entonces ya no voy a hacer estas cosas, ya se quedó en el pasado. Y eso implicaría que ya no tenga yo la añoranza, la esperanza de que un día vuelva a pasar, porque entonces eso es lo que no me deja crecer o pasar al siguiente proceso de vida. La sabiduría ancestral te ayuda mucho a vivir desapegos. ¿Por qué? Porque entiendes que cada noche que te vas a dormir es una pequeña muerte, es un pequeño ciclo de muerte.
que de hecho, pues en los estados de la conciencia, de la sabiduría ancestral se entiende, ¿no? Cuando tú no estás despierto, estás dormido. Cuando tú no estás vivo, estás muerto, que es el espíritu, el nahual. Entonces, cada vez que tú te vas a dormir, que lo comento así rápidamente, que el tonal y el nahual se cambian de lugar, es como un pequeño estado de muerte. Entonces, inclusive tu día a día vives una pequeña muerte y un pequeño renacer. Cada año nosotros, como las hojas del árbol, ¿no? Debemos de dejar ir, debemos de morir y debemos de renacer. No conforme el calendario gregoriano, las fechas de poder son muy diferentes. No obstante, nosotros deberíamos de vivir y de morir muchas veces. Desgraciadamente, pues mucha gente se aferra a una visión lineal del tiempo, una visión donde tengo que estar estable, tengo que buscar todo lo que la gente usualmente busca, y cuando llegan las enfermedades, llega la vejez, como ya apenas ahí voy a llegar y pum, ¿no? Y ya, se murió enfermo, se murió. No llevamos, hemos estado hablando en esos podcasts siempre de que pues, algo sabio, algo que hacían los ancestros, es vivir de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? Es decir, y la naturaleza es sabia. Tiene 4 estaciones en el año y en cada estación la naturaleza hace algo diferente. En el otoño suelta, en el invierno es como una depresión, muere, suelta, y luego llega la primavera y es cuando renace. En el verano es cuando explota. Y así es un proceso, ¿no? Deberíamos de llevar esos procesos, porque yo creo que cada uno de nosotros debe de tener una muerte, y esa muerte es el cierre de un ciclo, ¿no? Para volver a renacer hacia lo que sigue en mi vida, ¿no? Cada otoño es la temporada en la que yo tengo que soltar lo que ya no me sirve, todas las cosas que aprendo, que quiero, que quiero ser aprensivo con ellas, ¿no? Y es momento de soltar. Yo siempre digo, es momento de que en el otoño tienes la oportunidad, porque además la energía te ayuda a soltar tus resentimientos, a soltar tu control, a soltar tu inmundicia, a soltar todo lo que no te sirve, ¿no? Inclusive algunas cosas que te sirven, como por ejemplo los logros, ¿no? Si tú en este año querías un auto nuevo y lo compraste, ok, ese auto va a seguir ahí, ¿no? En otoño no quiere decir que lo vas a tirar al río o lo vas a regalar, va a seguir ahí. No obstante, ese logro y esa energía, ese enfoque, lo dejas así. Ya está en mi vida, qué bueno, ya, ¿no? Desde ahí hay gente que ya pasaron 20 años y el carro nuevo, y abraza el carro, y si perdiera el carro, pierde su vida. Sí. De hecho, hay gente que pierde algo y jamás se repone. Exacto. ¿Por qué? Porque no logra hacer este cierre. No logra hacer por ejemplo, conozco gente que ha perdido sus negocios, ¿sí? O su relación de pareja, y jamás vuelven a iniciar otra, ¿no? ¿Por qué? Porque le fue tan dolorosa esa pérdida que dicen, jamás me vuelvo a enamorar. De hecho, hay canciones, ¿no? Que dicen, no me vuelvo a enamorar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Las canciones están llenas de... Porque es la necedad del ser humano a seguir con tu vida, a continuar e ir soltando, ¿no? Ok, tuviste un gran logro, qué bueno, disfrútalo, festéjalo, pero en su momento en tu vida, lo tienes que soltar. Y lo que sigue, ese logro no es para siempre, ¿no? Tuve una gran pérdida porque a lo mejor logré el carro y al otro año lo perdí. Igual, no vas a sufrir todo. O sea, llega un momento en el que ya lo perdí, también lo suelto, ¿no? Y sigo con mis proyectos, sigo con mi vida, ¿no? Momentos de disfrutar, momentos de florecer, ¿no? Entonces, sería muy interesante cómo los seres humanos nos podríamos lograr conectar con todas estas fuerzas, sintonizarnos con la naturaleza e ir de acorde. Gerardo decía el otro día, ¿no? Si el ser humano se sintonizara con la naturaleza y viviera de acuerdo a cómo se vive en la naturaleza, jamás moriría, porque tendría un renacer constante, un renacer. Entonces, el envejecimiento y todo eso, diría, no pasaría por ti, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos esa conciencia, entonces todos los días estamos envejeciendo, todos los días estamos muriendo, y no somos conscientes además de que nos estamos muriendo, ¿no? Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, ¿no? Carlos Castaneda en un capítulo del libro le decía Carlos a Juan Matus, ¿no? Le decía, oiga, Juan Matus, pero ¿qué de malo tiene ser tímido en esta vida? ¿No? Y Carlos decía, no tiene nada de malo puede ser tímido, ¿no? Siempre y cuando seas inmortal. Pero si eres un ser mortal, el ser tímido te limita en todo lo que tú quieras hacer en tu vida, porque por la timidez no te arriesgas un proyecto, no conoces a esa persona, no emprendes nuevas cosas, no eres valiente, ¿no? El ser tímido te evita
que a lo mejor te lances a ser guerrero, a hacer un cambio en tu vida, a hacer un cambio de mentalidad, a cuestionarte la moral, a cuestionarte todo eso que en lo que tú crees, ¿no? Y entonces, era como un capítulo que daba un poco de risa en ese cacho porque Carlos estaba muy seguro de que ser tímido no era malo, ¿no? Entonces Carlos, Juan le contesta así, burlándose, ¿no? Pues si vas a ser inmortal, sé tímido, pero si eres un ser que va a morir y que tiene por sentencia la muerte, es una estupidez ser un ser tímido, ¿no? Un ser limitado, ¿no? Sí, sí, es como la paradoja de los talentos, ¿no? De un amo que le da 3 talentos a uno de sus criados y le da 3 talentos a otro y les dice, pues regreso, cuídenme el dinero, ¿no? Entonces uno fue y comenzó a comprar cosas, a mercar, entonces ya después tenía muchos más talentos, que en ese entonces le decían talentos a las Sí, monedas. sí, sí. Y otro fue y enterró, ¿no? Y entonces llega y tú qué hiciste, ah, muy bien, muy bien. Y va el otro, y con el otro, y yo, tú que no, pues yo los enterré porque pues, Ahí tuve siguen. miedo, ¿no? Y yo conozco mucha gente así que de repente tiene una idea, conoce a alguien, esto. ¿Y por qué no le dices? No, es que me va a decir que no. Sí, Pues el no ya lo tienes, o sea, nada más que te ahorraste tener valor y aprender de lo que sería que te dijeran, no, ahorita no puedo invertir o no tengo tiempo. Y perdiste ese aprendizaje, ¿no? así es, correcto. Sí, de hecho ese es el problema el gran problema hoy de la humanidad, ¿no? Que estamos tan desconectados de todo, incluso desconectados del conocimiento claro que un día vamos a morir y vamos Eso, viviendo la vida sí, y sin sentido, fíjate que ¿no? curiosamente eso de lo de la timidez tiene una connotación muy curiosa hoy en día porque por la pantalla la gente no es tímida. Ah, no. Por la pantalla, por el teclado, la gente es Es popular, valiente, es crítica, es poderosa, son millonarios, ¿no? Sí, o sea, Todo el mundo, hay muchas frases en Facebook, ¿no? Dice que todos tenemos en las redes sociales un doble guapo, un doble rico, un doble popular, ¿no? sí, sí. Y eso aparentas, pero bueno, el problema es que en la realidad no lo eres, ¿no? Y Ujú. entonces, en la realidad, pues no sé, te tomaste la foto afuera de tu restaurante favorito, pero no entraste, ¿no? Te tomaste la Exacto. foto en las vacaciones, no dijiste que pues, era aquí en Xochimilco, ¿no? Y Ujú. dijiste ando acá en otro país, y no sé, cosas de esas tan extrañas que son para obtener la aceptación y pareciera que con eso la gente se siente plena, ¿no? Es Sí. como muy básico, muy vacío, pero así está funcionando hoy la sociedad. Y curiosamente va contra lo que debemos de hacer hoy en día, ¿no? Dicen los sabios antiguos, en el quinto sol, al final del quinto sol, que era el 2021, en el 2012 solamente quedaron equilibrados, el quinto y el sexto. No obstante, en el 2021 es el final del quinto sol, por eso todo este rollo que estamos viviendo, y dicen, lo que este sol te va a obligar a hacer es mirar hacia adentro. Uh -huh. Y lo que la gente hoy en día hace por la tecnología, por todo, pues es mirar hacia afuera y proyectarse hacia afuera. Entonces, parte de todo lo que está pasando tiene que ver con esa falta, que finalmente pues las redes están ahí, las podemos ver, no significa que uno tenga que enterrar su celular o apagarlo para siempre. No obstante, el gran reto o el gran desafío es ver hacia nosotros, Sí, exacto. ver hacia adentro, poder ver hacia adentro, para que podamos colaborar con este cambio energético tan grande que hay. Así es. Y parecía que la tecnología está diseñada para que no logremos ver hacia adentro, porque la tecnología nos desconecta cada vez más, no del mundo, sino de nosotros mismos, ¿no? O sea, hoy existe, cada vez la tecnología crea algoritmos más adictivos para que tú abras tu celular y te pierdas 2, 3 horas de tu vida, 2, 3 horas de tu vida haciendo nada, a nada, porque simplemente estás viendo cosas de risa, cosas sin sentido, pasaron 2, 3, 4 horas y no hiciste absolutamente nada. Cuando sales, cuando por fin logras apagar el celular, como que regresas a la realidad y tampoco tienes nada que hacer, porque ya la mente se dispersó, los proyectos están opacos, todo está como que hay una neblina muy grande frente a nosotros que no nos deja ver. Ahora imagínate lograr ver hacia adentro, tener una introspección, ¿no? Como dices, no es necesario conectarnos de la tecnología, al contrario, creo que la tecnología puede ser una gran herramienta porque, por ejemplo, puedes con la tecnología conectarte con el conocimiento, ¿no? Hay gente que no tenemos tiempo de leer,
A mí me gusta mucho leer, pero luego ya no tengo tanto tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues bajo audiolibros, voy escuchando audiolibros, voy escuchando podcasts. Hay podcasts que te enseñan un montón de cosas. Este podcast, la intención es que la gente tenga una visión, por lo menos un flashazo de algo diferente a lo cotidiano, ¿no? Y la tecnología se puede usar hacia el bien, sin embargo, es mucho más fácil ocuparlo hacia las cosas negativas, ¿no? Hacia la desconexión. Sí. Entonces, es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, de lo que estamos enfocándonos otra vez al conocimiento ancestral, si nosotros lográramos comprender esta conexión que tenemos con todo el universo, y yo empiezo a trabajar con las fuerzas, ¿qué beneficios tendría? Por ejemplo, si yo quiero trabajar un día con el sol o conectarme con el sol y pedirle algo, o la luna, o la tierra, o los vientos, o las fuerzas, ¿podrías platicarme un poquito, por ejemplo, para empezar, qué tipo de fuerzas existen en el universo que conviven conmigo y me pueden ayudar o me afectan de alguna forma, o yo las puedo afectar de alguna forma? Pues son muy variadas realmente. Lo que puede hacer, por ejemplo, el mar por una persona, a diferencia de lo que pueden hacer las montañas, a diferencia de lo que puede hacer la luna, por ejemplo. La luna es el inconsciente, es el pasado, es la capacidad de cambiar o no cambiar. No hay personas que no cambian, no tienen capacidad de cambiar nada porque no han pasado los mínimos desafíos para abrirse nuevas posibilidades. Entonces la luna, que pues literalmente tiene rostro, pues los mira y los mantiene fijos en ello, ¿no? Cuando tú tienes una buena relación con la luna te mira y genera cambios. O es gente que en luna llena siempre le va mal, ¿no? Que ya lo hemos comprobado, siempre en luna llena hay desastres, siempre en luna llena hay despapalles. De Y hecho, hablábamos hace ratito de la conexión con la luna y decía, cuando estás sintonizado, te empiezas a sintonizar, comienzas a sentir los cambios de la luna. Y cuando es luna llena, cambia tu estado de ánimo, cambia tu humor, cambia tu energía, ¿no? Y a mí me pasa, yo siempre que es luna llena, sin que yo haya sabido que ya es luna llena, yo me siento diferente. Y entonces, últimamente, ya llevo algunos años que de repente digo, seguro hoy es luna llena. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir diferente. Antes me daba miedo, decía, ¿qué me está pasando? Hoy comprendo que simplemente es la luna llena. Pero entonces, por ejemplo, la luna te ayuda a algún proceso de cambio. sí, sí, y te ayuda a potenciar en algún dado caso planes, ¿no? Yo he comprobado que a veces cuando tú vas y planteas algún proyecto, alguna idea, es más efectivo que lo hagas luna llena o por lo menos el cuarto creciente a luna llena, a que lo hagas de luna llena a luna nueva o negra, que es un día antes, que es generalmente, no sé, hay gente que a lo mejor por aquí de repente si ve el calendario hacia atrás y hace una pequeña regresión, se puede dar cuenta que son periodos donde a veces como que todo se apaga, como que la gente está un poco más aletargada, como que a diferencia que si vas a pedir matrimonio en una llena, a diferencia que si vas a plantear un proyecto o en esos ciclos es cuando la gente más se anima a cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estratégicamente te sirve en eso y personalmente te sirve en que es otro proceso de muerte y renacimiento, que tenemos 3 oportunidades en el año, ¿no? Cuando es luna llena, a luna negra es una etapa donde como baja la energía, en vez de sentirme, ay, ¿qué pasa? Vamos, quiero, porque estoy al revés, es decir, ok, dejo ir, trabajo esto, reflexiono esto y al reflexionar, hay muchas técnicas, ¿no? Como el chacmol, tensegridad chamánica, respiración, meditación, temazcalito, etcétera. Hay muchas formas de ir dejando ir, pero digamos que ese es el ciclo adecuado. O sea, yo podría ir entendiendo mis ciclos de mi vida y lo que debo de soltar. Y cuando es bueno, por ejemplo, iniciar un proyecto, iniciar algo de acuerdo a las fases de la luna. Sí, sí, ¿no? porque en un conocimiento motivacional muy infantil, como viene mucho de Estados Unidos, siempre debemos de estar arriba, siempre debemos de ser líderes y estar top y estar alegres y estar exitosos y estar guapos y estar con éxito total en todos los aspectos de la vida, ¿no? No funciona así, o sea, la gente que lo quiere hacer que funcione así está totalmente errada. Que de hecho ese es un gran problema en la sociedad actual porque los gurús, los famosos coaches que hoy le llaman y que realmente les llaman, yo creo que con mucha razón los vende humo, te venden esa idea de tú puedes ser feliz, tú puedes ser millonario, puedes lograr el éxito, puedes ser eso, pura cresta, pero ¿no? siempre en la cresta. Y eso, por ejemplo, en psicología
se vuelve una patología. Exacto. Porque si alguien llega conmigo como psicólogo y lo veo y todo el tiempo está contento, 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 yo digo, y la gente dice, ah, es que siempre está muy feliz, qué bonita debe ser esa persona. Yo digo, no, este cuate trae una patología, está escondiendo algo, ¿no? O sea, no es normal, ¿no? Sí, lo mismo que si llega alguien deprimido y todo el tiempo está deprimido, tampoco es normal, pero lo que sí es normal es que en la etapa, en la vida, nosotros tenemos etapas de alegría, etapas de tristeza, etapas intermedias, etapas de enojo, etapas de euforia, etapas diferentes, ¿no? Y deben de ir pasando, es decir, es una onda senoidal en la cual yo tengo diferentes etapas. Sí. Y lo que mencionas ahorita, que es un problema grande de la humanidad, por ejemplo, hoy con el la fiebre del emprender, del emprendedurismo, estos cuates gurús, los coaches, los líderes que se auto llaman líderes o guías, se han vuelto millonarios simplemente diciéndole a la gente que van a lograr lo que ellos piensan que es lo que deben de lograr en la vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo luego veo a Carlos Muñoz donde te dice, no, tienes que ser exitoso y fuerte y eso y el otro. Y yo digo, bueno, ¿y en qué momento vives las otras partes de tu vida? ¿No? ¿Y en qué fundamentas esa fortaleza? Porque esa fortaleza debe de tener un fundamento que sea mucho más profundo que la simple idea, ¿no? Y ese es el problema, que nos hemos acostumbrado. Yo, por ejemplo, le digo a las personas, lo que yo hablo en algún punto viene fundamentado. No es que, porque yo, ay, oye, se me ocurrió la filosofía de la taza, fíjate. Se me acaba de ocurrir ahorita y le hablo y entonces ya mañana es viral y toda la gente trae su taza y es la filosofía de la taza, cuando deberían de decir, oye, ¿y dónde viene la filosofía de la taza? O sea, ¿de dónde carajo la sacaste, no? ¿Y quién la fundamenta? ¿De dónde se sostiene? ¿Para qué me sirve? Sí, en este caso Con esto me voy a hacer un hombre feliz. Y la idea de la felicidad es una idea que, por ejemplo, cuando yo llegan pacientes, empiezo a trabajar con ellos y les digo, ¿qué es lo que esperas en la vida? Y son frases que todo el mundo a lo mejor choca ahorita que empiezo a hablar yo de esto, choca con muchas personas porque le dicen, ¿cuál es el motivo de la vida? Ser feliz. Y yo digo, puta, yo pienso, y yo le digo a la gente, si yo te digo que la felicidad no existe, ¿qué piensas? Se quedan como de a seis, ¿no? ¿Por qué? Porque les estoy rompiendo el corazón, les estoy rompiendo su idea o su fantasía de que un día van a ser felices. Y la felicidad es esa parte donde los gurús se agarran o los coaches, autollamados coaches, se agarran para decirte, yo tengo la fórmula mágica para que por fin seas feliz. Y la felicidad se entiende como que voy a estar en una etapa, en una etapa permanente de todo bonito, todo bueno, todo perfecto en mi vida, cuando la realidad es que eso es una patología, es algo enfermo, es algo que no existe. Y no me refiero a que tengas que ser pobre y tengas que ser rico, me refiero a que puedes ser muy rico, muy millonario, sí, pero consciente de que tienes etapas, ¿no? Tienes etapas emocionales, la felicidad como tal solamente es un momento, te llega, igual que la tristeza, llega la felicidad y debe llegar un momento, un ratito y después se va y continúas con tu vida normal. Pero la idea de ser felices todo el tiempo, creo que ahí es donde los coaches y los falsos guías o gurús se agarran para manipular a tantas personas, ¿no? Y está masivamente eso en el tema, digamos, abarcando muchas disciplinas en lo que es la espiritualidad. Yo siempre le digo a las personas que hay la espiritualidad light, que generalmente sirve para almas jóvenes, para personas que apenas se van introduciendo. Es bonito, que es un decreto y que yo mi pensamiento y que un símbolo que me pego y que ya está trabajando en mí, etcétera, ¿no? Yo les digo, ahí es espiritualidad, una introductoria, ¿no? Un nivel básico. No es mala, no es buena, es para ciertas personas. Pero el pensar que toda la espiritualidad es así, ahí ya estamos en un error, ¿no? El creer que la espiritualidad es solamente usar herramientas más allá de lo que puede explicar el hombre para que mi vida sea perfecta, yo no tenga ni un solo problema, ni un solo conflicto, no, nada de mala energía. Y no, hombre, llega a la quinta dimensión y ya pueda volar. Y suena, yo sé que hay gente que le puede sonar muy loco, pero yo he conocido gente que dando cursos y todo eso hace esas promesas, que son bárbaras. Les digo, yo no me relaciono con ninguno de esos temas. Que finalmente pues es como el gurú que vende el emprendimiento, hay quienes dicen, oye, lo de la energía, lo de esto, lo del otro, y lo venden, ¿no? Yo conocí muchas personas en mi haber, clarividentes, son esas de mensaje o de la tele, ¿no? O sea, conocí gente que realmente tenía un poder que te podía decir todo tu pasado, tu presente, ¿no? Y ni siquiera el futuro, porque nadie puede ver el futuro a ciencia cierta.
Conocí a mucha gente muy poderosa, muy mágica, y te puedo decir que a veces esos poderes les daban una de broncas increíbles. O sea, y mucha gente decía, es que si fuera yo vidente y pudiera ver y todo, no, ya resolvería mi vida, canijo. Es que es donde el ego nos pega, porque decimos, si yo pudiera ver, tener esos poderes, sería perfecto. Y la realidad es que no, yo la gente que conozco que tiene este tipo de habilidades o de don o de poder, además lo han trabajado toda su vida, ¿no? Y lo ocupan con fines de conexión y de armonía con la naturaleza. No, difícilmente vas a encontrar a alguien que sea auténtico con esas capacidades o esos poderes y que los use con fines egoístas. Ahora, fíjate que en México hay un gran fenómeno, digo, seguramente pasa en todo el mundo, no obstante en México pasa, que la necesidad del apego me lleva a recurrir a espiritualidad o llamémosle pseudoespiritualidad para, oye, es que quiero con tal chica, ¿sabes qué? Trabájamela, amárramela, manténmela aquí porque estoy apegadísimo a ella y la quiero conmigo. Dice uno, imagínate qué nivel de enfermedad llegamos. O quiero que le vaya mal, oye, porque hay gente que a mí me ha dicho, oye, y si yo quiero un amarre, y si yo quiero un... No, yo no me meto con nada de eso porque yo tengo fundamentos espirituales. Es una manipulación ya muy... ¿Se apagó la tele? Se apagó la... Pero sigue grabando. Ah, ok, pon ahí dudas. Es tan increíble cómo la gente piensa que su felicidad depende de algo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para no perderlo, ¿no? Ahí es donde vienen los famosos amarres, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, mi pareja me quiere dejar, darle un amarre para que no se vaya, ¿no? O Y nada, están sus chones. Ajá, sí, te dan agua de calzón, el toloache, todo ese tipo de cosas chistosas, ¿no? Que yo digo, es mucha manipulación. Yo luego digo que, por ejemplo, luego escucho que dicen, ah, bueno, es que no es una amarre, realmente es para que esté más en armonía con su pareja. Yo le digo, no, eso es una manipulación. Si la persona ya no quiere estar con la otra persona, ¿por qué tienes que echarle allí un trabajo para que no se vaya? Y entonces yo pienso que ahí es la enfermedad, la parte en donde no quieres soltar, ¿no? Y quieres vivir tu vida lineal, sin altibajos, sin rupturas, sin pérdidas, sin duelos, sin finales, ¿no? Cuando la naturaleza nos enseña que todo el tiempo hay rupturas, hay finales, hay inicios, ¿no? Si tú no estás dispuesto a un final, tampoco estás dispuesto a un nuevo comienzo. Si tú no estás dispuesto a soltar, tampoco te va a llegar nada, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que yo le digo a la gente, y por ejemplo, de los podcasts, cada vez que hacemos un podcast, le dejamos como una tarea a las personas, que es el conocimiento de lo que estamos hablando, llevarlo a actos, ¿no? Por ejemplo, un acto que yo siempre recomiendo a la gente hacer es, ve a tu casa y saca todo lo que ya no ocupas, regálalo, échalo a la basura, dónalo, véndelo, hazle lo que quieras, pero saca todo lo de tu casa que ya no ocupas. ¿Por qué? Porque si tú no te deshaces de las cosas que ya tienes, no te llegan más cosas. Y entonces eso es como un acto fácil de hacer, porque vas a tu closet y dices, estas camisas ya no las ocupo, esos zapatos, pantalones, y lo echas a la basura, ¿no? Vas a la despensa, vas al cuarto de los niños, y todo lo que tienes lo tienes que sacar. Y ese es un acto que tú estás liberando energía para que te llegue nueva energía, nuevas cosas a tu vida, ¿no? Pero si estuviéramos dispuestos después a hacer eso mismo con mis pensamientos, con las personas que cargo, con las relaciones que ya no me sirven, con las personas tóxicas y con todo eso, obviamente estarían llegando cosas nuevas a mi vida, habría un proceso de renovación. Sí. Pero imagínate que lejos de eso, nos volvemos en una cultura acumuladora en la que cada vez quiero más, y además de eso, para no perder las cosas que ya se deben ir de mi vida, porque si alguien ya no me quiere, ya no debe estar en mi vida, estoy dispuesto a pagarle a alguien para que le haga un amarre y no se vaya. Imagínate qué enfermo y qué vida tan lineal está, ¿no? Digo, al final esas personas yo pienso que su vida la terminan muy mal. Hay una regla, porque de repente en esto hay gente que dice es que bien o mal y que se entran que en debates, que sí. Hay una regla, si tú te metes para manipular a alguien más, tarde o temprano alguien te va a manipular. Si tú te metes para hacerle daño a alguien, tarde o temprano alguien se va a meter para hacerte daño a ti. O sea, va más allá del bien y del mal, es equilibrio. Día, noche, de hecho, eléctrico, magnético. Se dice en el desarrollo personal que en la medida que yo puedo manipular,
es la misma medida en la que también soy manipulado. Y es así, porque si yo le hago un amarre para manipular a una persona que no se vaya, yo también me estoy amarrando a esa persona. Exacto. Entonces estoy dándole mi vida y le estoy exigiendo que me dé su vida. Tu propia Mis parte sombría ya proyectos, te está sí, dominando, sí, ¿no? Que exactamente. también fíjate que eso es uno de los aspectos más interesantes de la sabiduría mexica, porque en la sabiduría mexica, bueno, la espiritualidad en general, digamos, y la sabiduría ancestral aplicada de forma muy seria, pues sí es muy bonita, te permite vivir muchas cosas maravillosas, no obstante también te pone desafíos, te desafía. Y una parte de la sabiduría mexica es decirte, tú tienes alguien como tú que es tu sombra, que es la peor versión de ti mismo. Porque siempre decimos, no, la mejor versión de mí mismo. Ah, reconoce a la peor, reconoce todo eso malo, negativo que tienes, todo ese, inclusive ese odio personal de, es que soy así, caray, Es cómo me parte de la molesta. sabiduría mexica, Uh sí. -huh. el, Pero es el que, reconocer y el abrazar esa así sombra es. para sobreponerla. En el lado de la espiritualidad, Light, es mucho como que no, 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 yo nada, no, ni un solo pensamiento negativo. No, 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 cancelo, cancelo, cancelo. Puro positivo, puro bonito. Y no, hombre, yo ya soy nivel 5 de energía, yo ¿no? Vivo en las Pléyades. Cuando yo le digo a la gente, y a veces por eso es que comercialmente no es lo más deseado o buscado, porque tú le dices a la gente, para empezar tienes una sombra, que literalmente es como esta misma sombra, donde ahí hay aspectos negativos, donde ahí hay cosas que tengo que Es superar, que desafíos. es lo que, por ejemplo, en el conocimiento del desarrollo personal se dice, somos seres divididos. Y la primera división que tenemos nosotros es la moral. Y la moral, ¿qué es lo que hace? Te divide en bueno y malo. Y entonces dijeron, lo malo no lo tienes, recházalo, ocúltalo, niégalo, ¿no? Y Escóndelo. entonces solamente debes de vivir con lo bueno. Y como tú eres una totalidad y tienes las dos partes, vas como una persona mutilada viviendo en el mundo, queriendo que con esta parte funciones, pero no puedes funcionar porque te hace falta la parte oscura, la parte negativa, la parte que te dijeron que era mala, que yo digo que como tú dices, la cultura mexica te dice, ok, acéptate en tu totalidad y abraza a las dos partes, ¿no? Mi maestro me dice, tienes que conocerte en lo más alto, pero también en lo más bajo, ¿no? Tienes que conocerte en tu parte superficial, pero también en tu parte profunda, ¿no? Y el pensamiento tenemos que aprender a tener un pensamiento superficial, es decir, cuando estamos viendo algo, qué es lo que se ve, pero también tenemos que aprender a ver en la profundidad qué hay oculto, qué hay detrás, qué hay adentro, ¿no? Ahí es donde se le llama el pensamiento crítico, pero normalmente no. Normalmente lo más fácil que te dijeron es Sí, niega todo lo malo y bonito. presume lo bueno. ¿Por Exacto. qué? Porque si no, estaría el Face lleno también de cosas tristes, de Sí. cosas negativas, ¿no? Estaría, ay, mi hijo reprobó, miren sus 5, ¿no? Y yo digo que cuando un hijo reprueba, también se debe de presumir porque tuvo un error y quiere decir que mi hijo está aprendiendo. Sí. Imagínate que yo veo que los papás presumen que sus hijos son de puro 10, puro 10, puro 10, puro 10. Yo digo, pobre niño, ¿y en qué momento aprende? Porque puro 10 no quiere decir que está aprendiendo, quiere decir que ese niño aprendió a sacar 10 para obtener el reconocimiento sin necesariamente estar aprendiendo. Si realmente estuviera aprendiendo, tendrían que mostrar, ah, mira, reprobó su examen de matemáticas porque está aprendiendo a sumar, ¿no? ¿Sí? O dice, es que sacó 10. Oye, ¿y cómo lo evalúan? Así es. No, pues no sé. No, pues, pero ahí es donde empieza el principal problema del conocimiento, del aprendizaje, porque se dice que la fórmula de aprendizaje es muy sencilla, es error, 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 hasta que llegue a un acierto. Cuando cometo el acierto en ese momento, he obtenido un aprendizaje, ¿no? Pero si yo solamente tengo acierto, 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 dice, no, este cuate no está teniendo aprendizaje. Aprendió una manera de mostrar lo que el mundo quiere ver de él para tener reconocimiento y ser aceptado. Pero a esta persona no le importa aprender, le importa ser reconocido, le importa ser aceptado. Y entonces los niños así pasan. Entonces yo cuando veo eso, digo, ese niño no está aprendiendo, ese niño está aprendiendo a tener reconocimiento y el papá lo ocupa para llenar un hueco que él tiene de necesidad de aceptación. Cuando yo digo, bueno, ¿por qué no presumir los errores? Eso es lo ¿No? similar que ocupan los gurús, ¿no? Yo he conocido gente que da cursos de energía, cosas así, y están en un rol. Yo digo, hay dos cosas. O se meten en un papel y actúan ese papel porque saben que vende, o ya se los comió, como el actor que se come el personaje que se Así come al es. actor. Yo digo, ya se los comieron y ya están en otro rollo, ¿no? Porque de repente hay mucha gente que dice, es que entonces tú estás en esto, entonces tú crees,
en los chakras, en la energía, en los amuletos, y como en tono de burla, ¿no? Lo que les digo es, pues bueno, o sea, yo te puedo hablar de chakras, de qué son centros electromagnéticos, o sea, o de forma muy objetiva, ¿no? Más allá de simplemente creer por creer. El problema es que muchas veces la parte más visible de esto son estas personas que están metidas en un personaje que ya no les importa ser objetivas ni explicar los fundamentos de nada, que ya, no, hombre, no, ya estás purificado, págame 1,000 pesos, ¿no? O sea, págame mi retiro de 20,000 pesos. Es que se convierte en un negocio, ¿no? Y el negocio al final es lucrar con la manipulación de las personas, ¿no? Se Sí. olvidan de que cuando yo estoy manipulando y lucrando, estoy cayendo en una trampa, porque al final, como tú dices, todo es un equilibrio, entonces todo lo que yo haga abusivamente de los demás, el universo me lo va a cobrar y me va a equilibrar y va a decir, a ver, aquí hiciste algo que tú me debes, te lo va a cobrar de alguna manera, ¿no? Por eso es que yo digo que cuando somos conscientes de eso, tenemos más cuidado con nuestros actos y nuestras decisiones, ¿no? Se dice que un guerrero cuando toma una decisión es porque ya analizó todo su campo de batalla y analizar el campo de batalla significa que ya checaste, ¿no? Dice, ok, voy a hacer un acto, pero este acto es abusivo, no importa, lo voy a hacer, ok, porque estás dispuesto a recibir el ajuste del universo, ¿no? ¿Sí? Pero si dices, no, 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 porque me va a llegar un ajuste del universo que yo no quiero, pues mejor no lo hago y sería algo interesante. Mi maestra dice, ok, analiza el campo de batalla. Y si tú dices, va, chingue su madre, me aviento y lo hago, dice, está bien, pero ¿estás consciente que te va a llegar el madrazo? Así me dice mi maestra, ¿no? Yo digo, bueno, está bien. Dice mi maestra, yo a veces lo he hecho. Digo, va, yo quiero, por ejemplo, conozco una persona y me quiero enamorar de ella y yo sé que es una persona problemática, tóxica y complicada. Digo, ni madres, no me voy a detener, me voy a aventar. Consciente de que el universo me va a llevar a traer un resultado o un ajuste, ¿no? Y dependiendo de ese conocimiento, pues ya tengo la decisión. Y no me está sorprendiendo el mundo y no estoy pensando que en mi vida pasan cosas injustas o cosas que no son para mí. Así como que, ¿por qué me pasa eso, Dios mío? Si yo soy tan buena gente, ¿no? Revisa, acuérdate de tu historia, ¿no? Y entonces ahí vas a ver, me pasó por eso, sí, entonces sí, es el ajuste, estoy bien, estoy consciente, no pasa nada. Sería muy diferente, ¿no? Pero la realidad es que como no estoy consciente, me llegan los ajustes del universo como inesperados. Sí, Porque como hago golpes, literal, ¿no? golpes, pero yo hago actos que son abusivos o están siendo fuera de lo normal para que me pasen las cosas que yo quiero, ¿no? Sí, y el universo es muy estricto con eso de la brincada del ego, ¿eh? Sí. Es muy estricto con eso y en espiritualidad son puntos donde también le choca a la gente esa idea, pero en la espiritualidad también de repente te topas con pared, Sí. te das un azotón y el universo, yo creo que no tiene la idea de juzgar, de, ay, cometiste un error, No, qué burro, sino de decir, hey, o sea, si no es por es que acá, el es por universo acá. no tiene una moral. El universo no te juzga por bien y mal, por bueno o malo, por correcto e incorrecto. El universo simplemente lleva un equilibrio. Si tú le pides al universo en tu inconsciente porque estás mal programado, porque no hiciste las solturas, porque no revisaste tu vida y tú quieres, por ejemplo, dinero y eres pobre, es porque el universo escucha el inconsciente y la conexión que tiene y dice, este cuate necesita pobreza y escasez, te la manda, ¿no? Y mientras menos trabajes, pues de repente el universo va a entender que, también necesita enfermedad, te la mando. También necesita un golpe muy fuerte, te lo mando, ¿no? Sí, pero si lográramos vivir en armonía con el universo y comprender cómo funciona esto del inconsciente y de la conexión con el universo, podríamos atraer lo que quisiéramos en la vida. Quiero dinero, me llega el dinero, quiero amor, me llega el amor, quiero conocimiento, quiero cualquier cosa, ¿no? Que ahora, como decíamos, en la parte inicial funciona de esa manera, no obstante, hay fuerzas que regulan esos aspectos, entonces es como una jerarquía, vamos a poner que tú eres amigo del presidente, entonces le dices al presidente, oye, pues consígueme esto, sí, chécalo con el gobernador estatal, y el estatal te dice, pues, no, y chécalo con el municipal, a ver si, y el municipal te dice, no, pues tampoco, ¿no? Entonces, oye, pero pues, hay jerarquía, entonces, otro de los aspectos muy complicados de comprender en este sentido es que así hay jerarquías y hay fuerzas que regulan aspectos de la vida, entonces, un ejemplo muy común que doy es el de las montañas, ¿no? Que digo, hay gente que piensa, quiero un carro y, oye, me lo vendieron hasta crédito bien fácil, ¿no? Casi me lo regalan. Ajá.
Oye, ya se me venció el seguro y pum, le estamparon, ¿no? O pasó un accidente. Tienen un poder de manifestación increíble. Quiero poner un negocio y ya lo pusieron. Y hay gente que no, hay gente que por más decretos, meditaciones, maromas que haga, no va a manifestar nada. Yo he conocido gente, ¿no? Que no manifiestan nada, o sea, nada, lo esencial, la comida, Pero cositas es así. que, pero es que esto también ha sido una trampa de los coaches y de los gurús falsos, ¿no? Porque te dicen pide, pide, pide y se te dará, ¿no? Está el famoso libro que le hicieron a esta película de Ronda Prime, creo que es un buen libro, es una buena película donde dice el poder de la atracción, ¿no? Pero ahí te dice, solamente tienes que pedirle al universo y el universo te lo va a dar. Y yo reviso y veo y digo, no es cierto, o sea, no funciona así. O sea, para que el universo se conecte con lo que tú quieres, primero tienes que modificar tu inconsciente, porque tu consciente dice otra cosa, ¿no? Que es, y el consciente tiene el 15% de tu energía y el inconsciente tiene el 85%. Entonces tú a lo mejor en tu consciente dices, quiero dinero, pero tu inconsciente dice, no, 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 porque en mi programación y mi educación me dice que el dinero es malo, el dinero es, te va a Que hacer me una debo de persona preocupar mala, por él, entonces tengo que cuando estar... tienes dinero te van a pasar malas cosas, entonces el universo se conecta con tu inconsciente y entonces en vez de llegarte lo bueno, el dinero te llega más escasez. Entonces yo digo, bueno, ese libro funcionaría siempre y cuando tú lo respaldes con un proceso de trabajo personal que haga una modificación a tu inconsciente, que hagas actos diferentes, pensamientos diferentes y modificaciones. Obviamente va de la mano con el soltar lo que ya no te sirve, con el desaprender lo que no funciona en tu vida y con el aprender nuevas cosas. O sea, es un proceso de mucho trabajo personal y entonces sí te va a funcionar el pedir al universo y te lo van a dar. Pero si tú crees que nada más es con pedir, pues no se va a dar nada. Parafraseando a otro de mis grandes maestros, él decía, la espiritualidad es todo menos fácil. Así. Y definitivamente, ¿no? Hay una parte muy light, de, no, hombre, nos vamos con el efecto placebo de que somos supercreadores y no, Es salimos y pedimos todo, que pero... entras en el proceso de que también es ego y es moda y es soy espiritual y voy a meditar y hago esto y hago lo otro. No, pero Y ya eso no, nada de mala solamente, energía, solo es hombre. moda, ¿no? La realidad es que el proceso del desarrollo personal es, yo siempre les digo, el camino del conocimiento es un camino muy solitario. ¿Por qué? Porque mientras más te adentras, menos te comprende del mundo cotidiano, ¿no? Y menos te puedes conectar con la cotidianidad, entonces te vas alejando de todos. Obviamente, los que estamos en este proceso de desarrollo personal, pues tenemos que buscar lugares donde haya gente que está en la misma búsqueda. Si no, Sí. literalmente nos quedaríamos solos, Sí. porque se va a alejar nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Digo, yo no tengo, ninguno de mis amigos de hace 10 años, incluyendo primos y familia, se siguen juntando conmigo. Y no porque me haya alejado yo o ellos, sino simplemente ya no vibré en la misma frecuencia. Entonces, te bota en automático. Es más, vas a una reunión de las de antes y ya no la disfrutas, ya no te sientes bien. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, para mí hoy en día lo que más disfruto es estar en mi lugar de conocimiento, aprendiendo algo, haciendo un podcast como este, charlando con gente que está en la búsqueda de estas cosas, ¿no? Pues sí, sí, Lalo, es súper interesante el conocimiento ancestral y me sorprende el ver cómo esto conjuga perfectamente con lo que hemos estado hablando en los podcasts, que pareciera que son temas muy diferentes como acupuntura, herbolaria, biomagnetismo, energía, pero que todos nos llevan hacia el mismo punto, ¿no? Hacia el mismo punto de que, bueno, estamos desconectados del todo, ¿no? Somos seres muy divididos y eso es lo que precisamente nos lleva a enfermar, ¿no? Y a estar en un proceso de la búsqueda de la sanación, no solamente física, sino a veces es emocional, a veces no se ve tu enfermedad como tal, porque hay gente que sí ya llega muy dañada, con cáncer, con diabetes, con diálisis, cosas así, pero hay gente que parece normal y parece completa, pero también tiene una enfermedad y que si no se trata van a terminar mal, ¿no? Y entonces en este proceso de sanación de este lugar es eso, ¿no? Tratar de encontrar la enfermedad de la persona, de dónde vienen las raíces, por qué se enfermó y cómo curarse. Y tal pareciera que la cura a todo esto tiene mucho que ver con la reconexión con nuestros ancestros, con nuestra historia, del comprender el mundo diferente y del poder conectarnos con el todo y con todos, ¿no? Entender nuestro papel, porque mucha gente ahora va a enfermar de miedo por todo lo que está pasando, por lo que viene, los desastres y todo ello, que pues son la advertencia de decir, trabaja con conciencia, aprende a mirar hacia adentro, sánate
ayuda a sanar a tu familia, porque si no, pues hay que mover, hay que sacudir, ¿no? El quinto sol termina por terremotos, entonces, pues es parte de lo que estamos viendo. Entonces, mucha gente puede colapsar, puede tener miedo, pánico, enfermarse, o bien puede empezar a tomar conciencia, ¿no? Que son como un llamado de decir, oye, despierta, abre los ojos, hay más allá y tienes que cumplir un propósito. Que es lo bonito, porque digo, dentro de las cosas que yo digo a la gente, yo no te digo cosas, lo que quieres oír, te digo lo que necesitas oír. Es que eso es lo difícil del desarrollo personal, que normalmente la gente está acostumbrada a ir a lugares donde le van a decir lo que ellos quieren escuchar. Es decir, tengo pacientes de psicología que quieren que yo les diga lo que, o sea, me vienen a contar su problemática, pero también traen su solución y nada más vienen a que yo les diga, ah, sí, estás haciendo bien con tu vida. Y cuando les tienes que decir la realidad, como dices, no te voy a decir algo que te guste, te voy a decir algo que te va a servir y te va a ayudar, ahí es donde no les gusta. Y mucha gente ya no regresa, ¿no? Entonces esos cuates están con los gurús falsos que les dicen vas a ser feliz y todo está perfecto en tu vida y van con un brujo y hacen un amarre y ya no se va y prende una veladora y limpia tu casa y te va a llegar el dinero, ¿no? Hay un montón de cosas que para la abundancia y todo, yo veo que la gente va y compra y los veo igual de jodidos que siempre, ¿no? O a lo mejor no igual, no jodidos, pero en el mismo nivel, ¿no? Y quisieran que les llegara mucho dinero, no les llega más. ¿Por qué? Porque no se trata solo de eso. A lo mejor eso puede ser como un tipo complemento, fíjate, porque a lo mejor dices, bueno, voy a prender una veladora para la abundancia y yo no estoy en contra de eso, pero digo, sí, préndela, pero también tienes que hacer los actos que vayan de acuerdo a la búsqueda de la abundancia, ¿no? Cambia tus pensamientos de escasez, revisa por qué rechazas el dinero, ¿no? Ok, quiero un amor diferente, ¿no? Ok, pues primero vamos a, sí puedes hacer una veladora para el amor, correcto, hazlo, o un ritual o lo que tú quieras, pero también revisa por qué te llegan ese tipo de personas a tu vida, por qué cada que te enamoras te pierdes, quedas destruido después de una relación amorosa y hay que reconstruirte otra vez, ¿no? Entonces es como chistoso, ¿no? Ahora, la fuerza que trabaja a través de esa veladora es el fuego. Ajá. Es como las flores de Bach, ¿no? Que hay gente que le hicieron mucho bien, hay gente que no le hace nada, y digo, no es que sirvan o no sirvan, es que las flores o te quieren o no te quieren, y si no te quieren, no te ayudan, no van a trabajar contigo. Entonces, el que hace el trabajo en las veladoras o todo eso es el fuego. Entonces, habría que hacer una es como si yo viniera y fuego. usara a Lorenzo para limpiarme, por ejemplo, y ya lo tiro. Pero, pues, qué mala onda, este cuate ni me pidió permiso para limpiarse con mi camisa. Y pues, obviamente, pues, oye, o sea, Lorenzo ya ni me habla. Entonces, hay gente que sin saberlo, el fuego no los quiere. El fuego no trabaja con ellos. Entonces, puedes prender muchas veladoras, pero el fuego, que es el que está haciendo el trabajo, no te va a ayudar. Y eso es porque no hay una conexión con el fuego, no hay un respeto. Sí, la hay, pero es como, ay, es que tal persona, no, hombre, no, ni nos toleramos. Ha llegado a ese punto prácticamente. O sea, no hay la conexión. Exacto. Y tendría yo que buscar otra forma. Es ahí de donde, por ejemplo, yo te preguntaba ahorita me explicabas del alumno. Digo, para ir cerrando el podcast, pues ya se nos va a acabar el tiempo. Si por ejemplo, el sol, ¿qué se trabaja con el sol? ¿Cómo me puede ayudar el sol? El sol te da el más grande destino, te ayuda a descubrir tu propósito, tu más grande objetivo, te da mucha alegría, salud y vitalidad y fuerza. Ok. Y es el futuro, entonces te vincula con un futuro maravilloso. Por eso la gente que generalmente tiene mala relación con el sol es gente muy amargada, es gente muy tóxica hacia un propósito más allá, más profundo, una vida más maravillosa, ¿no? Porque dentro de esto sí existe una versión maravillosa de ti, que ya te costó trabajo, que ya te tropezaste, sí existe, ¿no? Ajá. Okay. Y el sol es como esa máxima vinculación en este sistema. O sea, si yo tengo una buena relación con el sol, voy a poder ir concretando en el futuro mis proyectos. Aquello que vaya enfocado a tu más grande destino. Le dicen los sabios andinos al Taripay. Okay. O al destino solar. Que sería yo encontrar ese mayor o más grande destino. Es decir, yo tendría que apoyarme con el sol para poder conectarme con el todo y encontrar mi objetivo, mi motivo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, las fuerzas como son el norte, el sur, el este,
que son, ¿cómo le llaman? Los vientos, las fuerzas En los 4 puntos cardinales o los 4 vientos, porque finalmente cuando soplan te traen ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, el sur te trae el mensaje de la disciplina, de que tienes que tener disciplina, constancia, porque van a venir obstáculos. Okay, De hecho, si aprendiéramos nosotros a que estamos caminando, nos vamos y nos paramos en un lugar y aprendiéramos, bueno, le habláramos al viento, o le sopláramos, y de repente te va a llegar como del sur, dices, ok, pues está diciendo que van a venir algunos problemitas, por ejemplo, el del oeste, que es el viento rojo, que es uno de los delicados, que te dice que va a haber guía y protección, porque puede haber también problemas. El viento del norte, por ejemplo, de hecho, no sé si has visto, pero inconscientemente la gente cuando el viento sopla muy fuerte, le da miedo. No es que te vaya a levantar volando como la novicia rebelde, pero la gente le da miedo, porque cuando el viento del norte sopla con mucha fuerza, está en nuestro inconsciente, sabemos que vienen desastres, que vienen problemas graves, ¿no? Problemas. Y el viento del este, que son de las bendiciones sin consecuencias. Yo, haciendo mi regresión, pues muchas veces que hasta una vez me acuerdo que me voló la gorra, ¿no? El viento del este, son de las veces que mejor me he ido en la vida. En la vida. Ok. ¿No? Cuando sopla ese viento y lo captas. Si yo trabajo con estas fuerzas, de repente necesito disciplina porque no logro concretar o estoy inconstante, entonces le pido al viento del sur que me dé disciplina, ¿no? Si tengo problemas, le pido al viento del norte que me ayude a resolver mis problemas, a ver las dificultades, a resolver todo lo que vaya pasando que no me va gustando, como puede ser una ruptura, una pérdida, algo, ¿no? Sí, pero yo le puedo pedir por ejemplo, si terminé con mi pareja, le puedo pedir al viento del norte que me ayude a resolver y avanzar y a poder transmutar. A morir en esa situación. Porque no todo está dentro de nosotros, ¿no? La espiritualidad o ciertas corrientes, es adecuado buscar las respuestas en nosotros, claro. No obstante, no todo está dentro de nosotros. Es que la mente es muy poderosa. Bueno, ¿sabías que la luna domina a la mente? Sí. Si no, pues ve cómo te pones cuando es luna llena o luna... Que uno, bueno, ya está un poco más estabilizado, ¿no? Pero hay gente que se pone violenta. Nada más no saben por qué, pero cambian su estado de humor y entonces le achacan a cualquier cosa, ¿no? Le echan la culpa. Ya acabaron a golpes y ya acabaron en la cárcel y... Si yo quiero, por ejemplo, sería muy bueno el viento del este, es el que te da bendiciones, dices. Entonces yo podría hacer las paces y tener una conexión con el viento del este y estarle pidiendo constantemente que me mande su soplo, que son bendiciones, son cosas buenas. Es cuando te empieza a ir bien, de repente es como cuando tienes suerte, ¿no? Y todo se me va dando porque el viento del este te está apoyando. Fíjate que eso del norte también lo trae, nada más que el del este, la diferencia es que son bendiciones sin consecuencias. Es decir, cuando te va bien, de forma plena, lo vives, a lo mejor de repente se va, pero lo viviste bien, no hubo ningún conflicto. Y el viento del norte te puede traer, que es como la clásica historia del rockstar, ¿no? Una idea de una gran canción, le escribe éxito, dinero, todo, y de repente, pum, ya se drogó, ya se murió, ¿no? De las drogas, pues ya de modo. Esas son las bendiciones con consecuencias. No, que se hizo millonario, pero lo secuestraron y mataron, ¿no? Pero ahí habría que solamente recibirlas y aceptarlas como tal y obviamente la consecuencia pedirle que te ayude a resolverlo. Porque a lo mejor pues dices, me va a ir muy bien en mi negocio y me empiezo a ganar dinero, pero bueno, pues eso también trae responsabilidades, también trae situaciones que hay que aprender a resolver, ¿sí? ¿no? A lo mejor el viento del norte me trajo una pareja conflictiva, pero también me viene a enseñar, entonces yo le puedo pedir, ok, ¿para qué llegó esta persona a mi vida? O no precisamente una pareja, simplemente alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Código, como director de código, de repente llega gente a pedir trabajo y luego yo aquí casi acepto a todo el mundo, ¿no? Todos los que vienen aquí quieren algo, los acepto y luego digo, llegó para algo, hay que ayudarlo, ¿no? Entonces yo trato de ver para qué me llegó. Luego es gente muy conflictiva, pero digo, ya llegó, ya está aquí, hay que hacer algo con ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde el viento del norte le puedo pedir, ok, ayúdame a que ya me llegó esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo saco adelante, no? Y el viento del sur, ¿ya hablamos? ¿Cuál me falta? Bueno, el del oeste el oeste. Guía y protección. Okay. Es un rumbo muy femenino que te viene a tener un reflejo muy masculino de guía y de protección. Bien. Sur, correcto. Disciplina, el viento de la arriba viene a ser la estrella guía, que es también parte de nuestro gran arriba propósito. Y es abajo también. Y abajo la tierra, que es la que nos da alimento, nos da medicina.
y qué es nuestro presente. Nuestra Es fuerza, aquella ¿no? que nos vincula. Si la luna es nuestro pasado, que nos permite cambiar o no en función del pasado, la tierra es nuestro presente y el Ok, sol es el futuro. Arturo, ok. Y los puntos cardinales, ya hablamos de ellos, lo que te pueden dar. Ok. Que es muy, muy... Muy breve, ¿no? Yo sé que sí, sí, porque hablar de los tótems que los representan, los así es. elementos y qué función tiene cada elemento en cada uno. De hecho, luego les digo que parece uno científico, ¿no? Que se pone ahí a Sí. escribir, a explicar, en vez de hacer lo que muchos harían que, es que Lorenzo, te hace falta la fuerza del jaguar, ¿no? Saco el y ya, hombre, ya quedaste sanado. No, o sea, es decir, mire, el jaguar representa recuperar el orden de los pensamientos en uno y el orden Por, cósmico. por Entonces, algún motivo este lugar está lleno de jaguares, no sé si ya viste. sí, 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 Y, sí. y de hecho te empecé a poner aquí cosas porque no teníamos, estaban huecos esos espacios. Y lo que de todos lados lo que encontré fueron jaguares, ¿no? De aquí Ujú. del lugar, ¿no? Dije, ¿qué agarro de acá? Jaguar, 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 llené de jaguares. Y bueno, también me di cuenta que el lugar lo tengo lleno de jaguares. Algo tiene que ver con el conocimiento ancestral, ¿no? Sí, que es recuperar este orden del cosmos en ti y Ok, funcionar en función del cosmos, en función del plan cósmico, que es un gran reto, ¿no? Y tienes que renunciar a muchas cosas, aceptar muchas otras, pero que finalmente vives conforme el propósito universal y que es un gran propósito. Esa es la parte bonita, ¿no? Que hoy en día, en estos momentos tan tormentosos, todos tenemos un propósito y todos podemos colaborar con muy una bien. o con otra forma. Todo tiene que ver con tomar conciencia. Súper, súper interesante, Lalo. La verdad es que esta charla me ha dejado con mucho, mucho aprendizaje, me ha aclarado muchas cosas que yo, no, yo intuía, pero no conocía. Y aparte, el saber que yo tengo la capacidad de conectarme con todas estas fuerzas y que no solo es la capacidad, que estoy conectado y que me están afectando y que me sirve saber cómo funcionan, me abre más los ojos, ¿no? Me da más esperanza, me da más fuerza, ¿no? De hecho, me dan ganas de buscar ahorita más libros y de dónde me nutro de todo esto. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Lalo. Me gustaría que para la siguiente ocasión, a ver si nos podemos volver a reunir para otro podcast, pero quisiéramos un tipo ritual, no sé, que llamáramos a las fuerzas, que trabajáramos con ellas, que le agradeciéramos, le dijéramos que nos ayude, que nos bendiga, que estamos aquí, que somos parte de ella, no sé, conectarnos con algo así. Yo sé que tú haces unos rituales muy, muy sorprendentes, hemos hecho algunos y me han dejado muy, muy impactado por dos cosas, por los resultados que se ven, pero además por lo bonito que son. Porque son tan bonitos el sentir cómo te conectas con la naturaleza, que de verdad es algo, una experiencia muy, muy, muy padre. Y eso creo que lo podríamos compartir con la gente para que vean cómo podemos conectarnos con estas fuerzas, ¿no? Sí, sí, sí. Con este todo, ¿no? Pues te agradezco mucho, Lalo. No sé si Gracias, gracias a quieres ti. comentar algo más. Nada más, pues a tomar conciencia con mucho valor, con mucho amor y con mucho coraje, ¿no? La Ajá, vida también es todo menos fácil como la así es. espiritualidad, no obstante es Es maravillosa, correcto. aún así, y tenemos Es que ser hermosa, sí. guerreros. Aún cuando nos empezamos a ser seres completos, aprendemos a de pronto comenzar a disfrutar tanto las cosas positivas como las negativas. Es decir, disfrutas el placer, pero también aceptas y disfrutas el dolor. Así Disfrutas es. la alegría, pero también disfrutas la tristeza. Y empiezas a comprender que todo llega por algo a ti, a tu vida, y te viene a enseñar y a decir algo, ¿no? Ujú. Bueno, pues lo dejamos con eso, Lalo, ¿no? Vamos a dejarlo con eso. Vamos a recordar el acto que dijimos, que era ¿cuál fue el acto que dijimos que íbamos a hacer para llevar el conocimiento al... Pues algo que recomendaría yo a las personas sería en este periodo que ya inició el otoño justamente, es que nos imaginemos como un árbol y nos Soltemos. imaginemos llenos de hojas viejas que hemos estado poniendo con durex, con cinta de aislar, con Ajá. cinta canela y todo lo que te Sí. O imagines. sea, no quiero que se me caiga mi Y hojita y le pongo exacto, de ¿no? todo para Aquí. que sea un alfiler, un Durex, una plastilina, ¿no? Para que no se Entonces, caiga. te visualizas, bueno, es una visualización sencilla, te visualizas como ese árbol y lleno de hojas viejas, podridas, y vayas quitando varias ramas y digas, esto que me pasó, todo cada vez que quitas algo, perdonas, seas perdonado y vayas quitándolo de tu energía. Es Sí. un buen comienzo justo cuando ha Es iniciado el correcto. otoño. Va iniciando el otoño y además el acto que dijimos, llegar a tu casa,
y sacar todo lo que ya no ocupas, ¿no? Exacto. Y el acto más bonito sería irlo a donar o a regalar, sobre todo lo que todavía está bueno y se puede seguir usando. Y bueno, si no quieres hacer eso, pues simplemente lo puedes echar a la basura o lo puedes incluso vender, ¿no? Cualquier acto. El chiste es que te deshagas de todas las cosas. Ese sería el primer acto que en este podcast le dejamos a nuestra audiencia para que se vayan ahorita mismo, mañana, en cuanto tengan la oportunidad y se deshagan de todo eso que ya no les sirve en su casa, que ya no ocupan, que sí sirve, porque yo sé que luego dicen, no, es que cómo voy a tirar esta taza si todavía está buena. Sí, pero ya no la ocupas, ya sácala. Está ocupando un espacio que necesitamos liberar esa energía para que te llegue algo nuevo, ¿no? A tu vida. Y como dice Lalo, imagínate que eres un árbol y que está lleno de hojas secas, que no quieres que se vayan, pues de que las dejes ir, por favor, sacúdelas, dale las gracias, que estuvieron en ti, que te enseñaron algo, pero que ya no te sirven, ¿no? Y entonces vamos a empezar a desprendernos de todo aquello, ¿no? Pues te agradezco mucho, Lalo. La verdad es que me quedo muy contento, me quedo muy satisfecho con esta plática y este conocimiento ancestral, ¿no? Muchas gracias a ti y pues esperemos estar de regreso pronto. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.